Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Compartiendo el Bambú. Yo estoy muy feliz. Por favor, a todos los que nos han estado viendo en esta nueva forma de compartir el bambú a través de YouTube, pues síganlo haciendo, ya saben, denle suscribir al canal, denle like a los videos y sobre todo comenten sobre las pláticas. Cualquier duda o cualquier comentario que pues les nazca, pues ahí escríbanlo y se los estaremos contestando. Y pues el día de hoy voy a compartir el bambú con alguien hasta la madre patria. Y pues bienvenido, Javi. Él es Javi López, Sonidos del Corazón. Vamos a platicar de eso. Hola, ¿Cómo estás? Bienvenido. bienvenidos, muchas gracias por tu invitación. Hola a todos y a todas los que estaréis por ahí viéndonos. Pues muy bien, Javi. Oye, pues qué padre poder compartir el bambú y que nos platiques un poco pues de todo lo que has hecho y que nos platiques de esos sonidos del corazón y cómo nos ayuda justamente a sanarnos, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por ti, para que nos platiques un poquito de tu camino, de tu proceso. ¿Cómo fue que empezó? ¿A qué edad empezaste pues a acercarte a este mundo? Pues a ver, esto todo empezó más o menos en 2009, más o menos, entre 2009 aproximadamente, 2009-2010. Y ahí empezó un poco en un concierto. Fui a una feria, fue a un concierto, además fui con mi familia, es una feria que hay aquí en España, que es ecológica y bueno, la verdad es que es una feria muy chula. Y bueno, pues veniros al concierto, vamos a verlo y en esa experiencia, pues como siempre digo, eran unas sillas incomodísimas de madera, bueno, la verdad es que era como en plan de veníamos corriendo, había un día típico de estos de lluvia, de que llegas tarde, de que bueno, de este tipo de cosas que dices, madre mía, y ahora me voy a meter a relajar si estoy más para allá que para acá. Y efectivamente me senté en esa silla de madera incómoda y fue una experiencia alucinante, ¿no? Es decir, fue como el inicio. Ahí no fue todo cambió, las cosas no son por lo menos yo no fui tan rápido ¿Ah? de que algo hiciera ese clip, pero sí que ahí tuve una experiencia impresionante. Lo que en ese momento no supe poner palabras, pero mi cuerpo dejó de pesar, mi cabeza voló. Eh, la pesadez de cabeza, ¿no? De tanto aturulle mental, de tanto pensamiento que al final llega a doler la cabeza, ¿no? Y es algo que hasta nos acostumbramos, ¿no? A ese dolor de cuello, a ese dolor de cervicales, a ese dolor que parece que es normal, pero no, es una actividad mental enorme, pues todo eso se disolvió, ¿no? Por decirlo, ¿no? Y a partir de ahí, pasado luego fue como un año y pico, 2, fue cuando el canto de armónico, que fue lo que a mí realmente me cambió y me ha cambiado la vida, realmente el canto armónico es la técnica con la que cantas y, bueno, cantas en la voz, eso fue lo que a mí me cautivó, fue lo que me llevó a viajar realmente. A conectar, a ese viaje hacia adentro. Entonces ahí realmente es cuando experimenté un poco ahí, pero pasaron todavía como un año y medio, 2 años, ¿vale? Y bueno, pues quería haber ido a estudiar esa parte de sonoterapia. En ese momento me pilló en una transición de mi vida, porque bueno, yo vengo de la parte de la música, de composición musical, soy técnico de sonido, backliner, he estado de giras por diferentes lugares en España, en Latinoamérica, con muchos ¿Ah? grupos nacionales e internacionales conocidos. Y bueno, pues en ese cambio de vida, pues fue eso, no había menos trabajo, vino la crisis del disco, hubo ahí un momento discográfico y musical ahí un poquito, por lo menos por aquí, intenso. Y bueno, pues en ese momento me pilló bastante, con bastante tiempo, pero al tener ese tiempo y no estar girando en las giras como se hacía, pues evidentemente la economía no estaba para irme a hacer esa formación. Y pues al año siguiente decidí empezar por mi cuenta, aprender el canto armónico por mi cuenta y empezar a estudiar por mi cuenta lo que me estaba apasionando, que estaba viendo que algo en mí estaba cambiando, ¿no? A mí me dejaba en un estado muy relajado, me dejaba en un estado muy quieto. La primera vez que observé que mi mente estaba, ¿cómo decirlo? Con palabras es complicado porque no es tangible, pero estar quieto, presente, ¿no? Lo que podamos decir, fue como impresionante. Para mí esa primera vez Sí. fue, Oye, y wow, tú ya o sea, tú ya antes de ese concierto solías meditar o, no sé, a nada, practicar yoga o algo, nada. nada, cero. Es más, te digo una cosa, a mí, yo siempre digo pues a los alumnos, a la gente, amigos, cuando compartimos o hay alguna entrevista, comparto siempre, si a mí me hubieran intentado enganchar a través de la parte espiritual, a través del trabajo interno, etcétera, 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 te puedo decir que tú y yo no estábamos sentados aquí. A mí el sonido
fue lo que me llevó, sin saberlo, a un trabajo interno. Es decir, fue Ok, a través de ahí. Entonces, para mí la magia que tuvo y lo que siento que cada persona es un mundo, ¿no? Es decir, a mí mi claro. camino tocaba eso y pues no sé, quién, cómo, qué es lo que, ¿no? Lo que todo lo une, cada uno que lo etiquete o lo ponga a la mención que sienta. Pero para mí fue que la vida me tocaba esto, me tocaba ya o lo había elegido en su momento y era como el momento ya para hacer esa transición. Y era a través de la música, algo que tuviera que ver con la música. Si no, a mí no me iban a atrapar en ese autoconocimiento, trabajo interno, llámalo como sientas, ¿no? Claro. Oye, qué Entonces, importante, porque eso es muy real. Cada quien tiene como su proceso y las formas de llegar a esa espiritualidad o a escucharnos y a trabajar con nuestro interior. Y pues qué padre que el tuyo haya sido a través de la música y del sonido, mm, que además pues es algo que por lo que nos cuentas, pues ya es algo que es intrínseco a ti. O sea, tú ya era un poco a lo que te dedicabas y demás. O no, un poco, más bien un mucho, era tu mundo, sí, ¿no? era mi vida, ¿sabes? Exacto. Oye, y qué padre, sobre todo, sabes también que lo hayas hecho y lo hayas empezado a autoestudiar, porque muchas veces, justamente como que las personas, pues, ven las señales, ven como el llamado, pero pues si ven una limitante, ahí se quedan y ya no avanzan. Entonces, qué padre que para ti no fue una limitante y dijiste, bueno, lo voy a empezar como a autoestudiar. ¿Cómo fue ese proceso de autoestudiarlo? O sea, a quién empezaste a ver? Pues, qué músicos que supongo son más reconocidos o tenías como a alguien especial que seguías? ¿Cómo fue? Pues mira, realmente la investigación en ese momento no tenía ni idea, porque yo te digo, ahora, por ejemplo, hay muchísimo en Internet. Es decir, parece mentira, pero ha pasado ya bastantes años ya, el tiempo vuela. Antes no había tanta información ni de canto armónico, ni de sonoterapia, ni nada. Es decir, YouTube, Google y poco más, ¿no? Entonces no sabía tampoco referentes, ¿sabes? Es decir, yo aquí tenía, bueno, a través de quien conocí, que, bueno, pues con Néstor, que son amigos, con Michelle, la verdad, también, que son con quien conocí el canto de armónicos en su momento y que son amigos, viven aquí en España y demás, trabajan con sonoterapia. Eran mis primeros referentes que los escuché. Pero a través de ahí luego fue a investigar y bueno, pues luego di en Estados Unidos pues con Jonathan Goldman, Fabián Mamán, con diferentes perspectivas y me gustó mucho porque sobre todo eran gente, yo vengo de la parte muy científica, es decir, yo he estudiado sonido, como digo, de la parte de ahí, ¿no? Es decir, la parte física del sonido. Todo ello me ha llevado a una parte, digamos, más consciente o más energética o más sutil, ¿no? A campos sutiles, pero no al revés. Siento que hay que equilibrar siempre esa información, ¿no? Entonces yo siempre fui pues a la parte de aprender, ¿no? Esa parte, digamos, más tangible, ¿no? Que es a la que he estado acostumbrado durante años, ¿no? A ponerle una lógica, ¿no? A las cosas, ¿no? Aparte que Claro. mi sensibilidad siempre ha estado ahí. Entonces, a partir de ahí, pues fue como con referentes así, de ese tipo, ¿no? Ahí en Estados Unidos hay muchísimos estudios a través del sonido, a través de los cuencos, se usan muchísimo en hospitales, con tratamientos, cuando se están tratando a través del cáncer, cuando se están haciendo todo ese tipo de tratamientos, se utilizan mucho para ayudar a las personas a relajarse, a entrar en estados más relajantes, son procesos muy estresantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me metí mucho más en ese tema. Lo que ocurre es de que en esa investigación, digámoslo así, de estudio, de tener muchas cosas, porque me gustaba y vi que me atrapaba, en mi propia práctica, básicamente de, pues, tocando el primer cuenco que me compré, haciendo el canto de armónicos, que me llevó varios meses, varias afonías, etcétera, aprendiendo. Ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que había algo más que simplemente, pues, que unos determinados hercios te pueden hacer llegar a determinadas frecuencias cerebrales, que te pueden tal, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí es cuando empecé a descubrir en mí que estaba ocurriendo cosas, cosa que todavía sigo en ello, como digo, es decir, aquí no hay nada hecho, ni considero para nada, ¿sabes? Porque ya eso lo aprendí o por lo menos lo recordé realmente en mi camino, ¿no? Cuando había algo que decía, wow, esto lo he integrado, esto tal, bueno, pues después venía algo y me daba una colleja total, ¿no? Entonces, este es un camino de vida, es un camino en el que hoy vemos algo porque tenemos la conciencia para poder verlo de esa manera, no es que sea así, básicamente es de que tenemos la capacidad de verlo y el sonido, a mí lo que me ayudó fue a no tener, yo no meditaba ni hacía nada de ninguna práctica espiritual, por decirlo de alguna manera, no me gusta tampoco etiquetar espiritual, ¿no? Pero bueno, es lo que es. Claro.
Y en esa práctica fue sin darme cuenta, el cuenco, como digo, el canto armónico me enseñó a meditar. Ok. Con los meses y los años me di cuenta que cuando leía acerca de meditación o llegaban a mí vídeos o, pues como le hablaba yo que sé, vídeos de la presencia, que no sé qué, todo este tipo de cosas que está ahora muy, además, muy de moda, ¿no? Estar Ujú. presente, estar tal, pero hay mucho, yo veía que sentía, hay mucho más detrás de toda esa, como digo yo, textos de Facebook, ¿no? Esas frases de stories de Instagram que quedan muy bien. Sentía que había más cosas, pero porque, claro, me di cuenta que estaba experimentándolo a través del sonido, pero no tenía palabras para contarlo. No sabía cómo poder expresarlo, ¿no? Estaba recién empezando a darme cuenta que a través de, en ese momento, los cuencos, el canto armónico, luego fueron apareciendo más instrumentos, que luego ya hablaremos. Eso es lo que a mí me hacía entrar en estados alterados de conciencia. Ahí es cuando empecé, pues luego me di cuenta con el tiempo de que había tenido determinados estados en los que para mí era un estado natural. Se convirtió durante un tiempo largo en mi día a día en un estado natural de quietud, de presencia, de aceptación, de estar, ¿no? En ese Claro. momento no me daba cuenta de nada, pero me di cuenta cuando luego todo eso cambió, entró la tormenta de estas que te entran en tu vida y dices, madre mía, quiero volver a como estaba. Ah, es que eso era estado de presencia, eso es estado de aceptación, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, por lo menos es mi humilde experiencia, ¿eh? No sé si es así para todos, pero darte cuenta de que estás en un estado más consciente, en un estado más presente, en un estado, digámoslo así, de conexión con tu alma, con tu ser, por etiquetarlo, ¿vale? Que es una tal. Siento que me he dado cuenta a través de cuando he ido al otro extremo. Luego ya vas buscando un equilibrio, vas estando ahí entrando, ¿no? Pero al fin y al cabo es la propia vida, ¿no? Hay que entrar en las luces y en las sombras porque es imposible, no es viable estar solamente en las luces de colores. Eso también lo he aprendido en estos últimos años y lo empiezo a Claro, recordar y es el mayor regalo, entrar ahí también. exacto. Oye, y cuéntanos de que empezaste a autoestudiarlo y, pues, a procesar toda esta parte de saber que lo que realmente estabas haciendo, pues, era un proceso, pues, hacia el interior muy importante. ¿Cómo fue que dijiste, bueno, pues, lo voy a empezar a hacer mi estilo de vida y lo voy a compartir con las personas? ¿Cómo Ujú. fue ese paso y ese tiempo? Pues fue curioso porque mira, básicamente en mí lo que siempre me he caracterizado en mi vida, me he caracterizado, por decirlo de alguna manera, es de que siempre he ido a lo que me ha gustado hacer. Siempre, incluso hasta yendo en el colegio que iba, que era todo lo contrario a lo que yo podía hacer, ¿no? La propuesta que me hacían era totalmente diferente siempre, ¿no? Entonces, es algo que, por ejemplo, aquí me pasó igual, ¿no? Básicamente estaba en casa, estaba practicando, estaba haciendo, pum, pum, y me empecé a comprar más cuencos y algún otro instrumento más. El Suruti Box es un instrumento de la India. El caso de cuando ya tenía 4 o 5 cosillas así, que empezaba a hacer los viajes de sonido, que yo hago ahora grandes, con más instrumentos, los empecé a hacer en el salón. Íbamos pues, de visita, iba a casa de mis padres y el domingo, el sábado, montábamos en el salón las 4 cosas que tenía, hacíamos viajes de sonido en familia. Entonces todo empezó en el salón de casa de la familia, ¿sabes? Es decir, Okey, es como, así fue. Yo lo hacía en mi casa y venían 3 amigos, 4, oye, hacemos algo, oye, Javi, sácate los cuencos y un tal. Y todo empezó ahí. ¿Qué ocurre? Un día cuando compro más instrumentos, me dicen, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que te vas a dedicar a esto? Comprando tantas cosas. Bueno, tantas cosas que en ese momento había 5 o 6, tampoco. Y en ese momento, fíjate, mi respuesta no se me va a olvidar fue, pues sí, no dudé. okey. Fue sí, ¿por qué no? Claro que sí. No tenía ni idea de cómo, no tenía ni idea de dónde había centros de nada ni dónde se hacía, ¿eh? No sabía ni si se hacía. En ese momento no había como ahora, que hay un boom, ¿no? En el que hay muchísima info de todo. No Sí. estaba ni siquiera en ese mundillo, no estaba en ese mundillo, como decirlo, en ese ambiente, ¿Hace nada. cuánto fue de eso? Pues eso ya estamos hablando, tenga el 2011 más o menos. Yo empecé Okey, lo que es a compartirlo con la gente a partir del 2011, 2012. Fue un poco ahí entre ese año fue cuando ya empecé a hacerlo más o menos con público, con empezar a hacer con okey. público, más o menos por ahí. No, pues muy bien. Oye, qué padre. Oye, y por lo que escucho, tu familia, pues, también siempre le ha gustado como esta cuestión del sonido y de la cuestión un poco más, eh, pues, espiritual, por llamarlo de alguna forma, ¿o no precisamente? Cero. O sea, nada más les gustaba Todo, que nada. les gustaba que tú les tocaras los cuencos y eso, pero no había como esa parte.
interior? Pues mira, te comento, todo ha habido una evolución muy, muy bonita, la verdad, a nivel familiar, ¿no? Y a nivel del entorno más íntimo, porque realmente, bueno, mi madre siempre ha estado pues más abierta a cosas, ¿no? Es decir, pero tampoco una cosa muy tal, pero mi padre cero en ese aspecto, en ese momento. Y yo también, ¿eh? Te digo que es que yo lo reconozco y fíjate, ahora estamos hablando, yo no sé a cuánta gente llegaremos ni no llegaremos, pero es que es importante, hay que decirlo, cero, cero espiritualidad durante años de mi vida. Es decir, es que ni siquiera era una cuestión de plantearme. Cero. Si me hablabas de esto hace 20 años o 15 años, es decir, te puedo decir que te hubiera dicho, vale, pues muy bien. Así, ¿sabes? Pues vale, haz lo que tú quieras. ¿Me comprendes? Entonces es algo que no estaba ni siquiera en mi ambiente. Yo me vengo de ambientes totalmente diferentes, de muchos diferentes. He cambiado mi vida mucho en muchos años. Ha habido mucha evolución. Entonces, todo esto a través de esto fue cuando todos en familia empezamos realmente a unir y a hacer con este tema. Y mis padres empiezan a entrar. Y mi padre, por ejemplo, se abre muchísimo, incluso con temas de biodescodificación, haciéndose, pero un auténtico maestro, ¿eh? Es decir, incluso es decir, con todo el tema de conciencia, íbamos a los conciertos juntos, vamos y tal, y vamos hablando de cosas, de experiencias, de tal, del uno, del otro. Bueno, ese tema ahora en familia se puede compartir perfectamente. Todo el tema de trabajo interno, de conciencia, de que te das cuenta de que no, plena libertad. Pero todo eso ha sido un trabajo de jugar, porque realmente no nos hemos sentado a decir, ha sido como que poco a poco hemos ido abriéndonos en equipo, porque venían a los conciertos, les gustaba, se relajaban, a mí me gustaba también, oye, que te acompañaban, venían, tal, y todo ha ido fluyendo realmente. Todos hemos ido, como digámoslo así, en ese aspecto, ¿no? Con la familia. Oye, qué bien, porque fíjate, si te das cuenta, pues realmente tu cambio y tu transformación a través del sonido, pues no solamente fue tuyo, o sea, digamos que de una forma indirecta, desde el momento uno, pues ya estabas transformando a la gente más cercana a ti, ¿no? En este caso, tu familia. Y bueno, ahora lo haces con mucha más gente que pues llega a ti, que te rodea, porque ya empezaste a crear el tema de los sonidos del corazón. Cuéntanos, ¿qué son los sonidos del corazón? Pues mira, ese nombre, pues mira, básicamente todo trabajar con el sonido. Realmente, bueno, yo he sido siempre, bueno, no me considero una persona siempre que es eso, que me he dado cuenta de que siempre pues voy con el corazón por delante, ¿no? Es decir, todo eso conlleva un montón de circunstancias en tu vida en las que pues te las dan, como decimos aquí, así, de un lado a otro, y me gusta confiar en la gente, cuando hay algo que me gusta, alguien que me gusta, que confío y que me entrego, pues me gusta entregarme, ¿sabes? Es decir, no me importa. Siento que si no te entregas, pues tampoco no te van a conocer lo que tú puedas aportar o tú conocer a la otra persona, que la otra persona se abra a ti. Siento que, bueno, en esa parte siempre en mi vida ha sido así. Es verdad que con los años, pues obviamente ya vas filtrando, vas percibiendo la energía, vas percibiendo un poco el con quién sí, con quién no, básicamente, pues porque el resto durante muchos años ha sido, pues eso, bofetadas por todos los lados, ¿no? Pero que han estado muy bien porque te ha llevado a filtrar, ¿no? Ahora, obviamente, no lo hago con todo el mundo, lo hago muy, muy particularmente con quien sientes y con quien realmente está, ¿no? En ese vínculo. Sonidos del Ok. corazón viene porque el sonido a mí me conectaba realmente con mi esencia, conectó con mi corazón, con la autenticidad de uno mismo, con verte, ¿no? Entonces, el transmitir desde ahí, pues vino, ¿por qué no sonidos del corazón? Es decir, realmente el sonido de estos instrumentos, de estas herramientas, independientemente cuáles sean, porque luego han aparecido muchas durante muchos años, ha ido apareciendo, cada instrumento ha ido sanando, me he dado cuenta con el tiempo, ¿eh? No es que lo haya hecho a posta, ha ido sanando partes de mí que no era consciente, cada una flauta, un tambor, un cantarmónico, un cuenco, un gong. Ha habido todo, ha habido en procesos de mi vida en los que con la perspectiva del tiempo me he dado cuenta de decir, ay, en este momento estaba así, así, wow, y esta herramienta funciona para esto, ¿no? Es como, ¿no? Muy apasionante. Entonces, de ahí viene, ¿no? Es ese transmitir desde el corazón, porque estamos siempre aquí en Occidente, ¿no? Estamos por lo menos, o en la parte más eh, del día a día, es la mente, ¿no? Es todo lo que hay que pensar, hay que hacer, hay que hacer. Y la mente es maravillosa, es una herramienta poderosísima que tenemos para organizar, para hacer, para actuar, para tomar los planes, ¿no? Pero si solo nos quedamos en lo que es
en esa parte de la mente y no nos conectamos con nosotros, con esa parte del corazón, con lo que sentimos, con lo que realmente nos apasiona, con lo que nos da alegría, con lo que nos entusiasma hacer, cuando conectamos a ese corazón y, por ejemplo, a ti te encanta, no vamos a poner música ni sonido, a ti te encanta dibujar y dices, pero dibujo muy bien edificios y de repente descubres que puedes hacer ser un arquitecto impresionante y lo amas y te emociona y buscas pinceles, pinturas, no sé qué, todo lo que se use para eso. Y de repente dices, wow, ¿qué ocurre? La propuesta, sonidos del corazón, es conectar con el corazón para llevar a tu acción, a tu mente, a tus planes, que es súper importante. Es acción desde el corazón, pero no desde al revés. No me gusta nada la arquitectura, pero sé que es una profesión que da muchísimo dinero. Puedo tener una condición de vida muy buena. Entonces voy a estudiar durante 5, 6 o 7 años eso, porque me va a ser económicamente muy bueno. ¿Me comprendes? No lo Sí, juzgo para nada, ¿eh? Simplemente estoy dando el ejemplo. claro. ¿Qué ocurre? La diferencia de conectar con esos sonidos del corazón, que lo llamo es la intención, de conecta con tu corazón, encuentra lo que amas, encuentra lo que te gusta. No tiene por qué ser exactamente algo profesional, puede ser algo personal, algo íntimo. Conectas con ello y le ponemos la acción desde el plan, ¿no? Nuestra mente es maravillosa cuando está centrada, cuando está, ¡fum!, que está en acción, ¿no? Entonces ahí creamos impresionante. Pues podemos ser un arquitecto maravilloso, pero también puedes ser un pastelero maravilloso, porque te encanta hacer pasteles y probablemente te puedas hacer esa fortuna, si es que el interés es sumamente tal, puedes crear ese negocio que probablemente a lo mejor que es una cadena de pastelerías. ¿Pero por qué? Porque amas lo que haces. Eso es sonidos del corazón. Qué Amar padre. lo que haces y llevarlo a tu día a día. No conectar solo con la parte más etérea y no tal. Entonces, esa es un poco la intención de mi experiencia en mi camino. Oye, pues está padrísima la intención de Sonidos del Corazón, porque pues realmente cuántas personas no van navegando y justamente pues por diversos factores no conectan con su corazón y con sus pasiones y empiezan a pues hacerle caso, ¿no? Como tú dices, tal vez no sé, ni siquiera tiene que ver con lo profesional, sino con lo que te gusta, ¿no? Justo el mismo ejemplo que dices, pues, si a ti te gusta pintar y a lo mejor no lo haces porque pues le dedicas todo el tiempo a tu familia y al trabajo y demás, pero que tengas como ese momento para conectar contigo y decir, bueno, lo voy a dedicar y lo voy a empezar a hacer, aunque sea 1 hora a la semana, pues está perfecto porque entonces ya empiezas a disfrutar y a gozar de tus pasiones que muchas veces y muchas personas las tienen ahí como pues en un cajón guardadas. Entonces se me hace padrísimo esa intención. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo haces, cómo compartes o sea, este proceso y esta intención que nos comentas? O sea, ¿haces círculos de sonido o cómo le llamas tú? ¿Cómo es ese proceso? Pues mira, hay diferentes cosas que se hacen. Hay desde viajes de sonido, que es un viaje de sonido, consta de todos los instrumentos que en los últimos, pues estamos en 2021 ya, pues estos últimos 12 años que he ido recopilando y sigo recopilando. Tengo una colección enorme de instrumentos diferentes, muy grande. Y todo eso, digámoslo así, es un viaje de sonido. ¿Por qué viaje de sonido? Porque es un viaje a través de diferentes culturas, diferentes instrumentos y herramientas. Hay desde cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo, flautas americanas, tambores, monocordio, flautas chinas, flautas indias, canto armónico, hay gongs, hay muchísimos instrumentos diferentes. Todo ello nos lleva a viajar, sonidos de la naturaleza, y ese viaje de sonido es un viaje hacia adentro. Todos los sonidos, sería hasta incluso para hacer un tema solo de eso, todos los sonidos nos van a llevar a memorias antiguas. Te Ujú. hablo, vamos a quedarnos en esta vida, ¿vale? Para no ir más allá. Tú de pequeño había un sonido del agua, del mar, del océano, de un pájaro, todo eso se está en los viajes de sonido, todo tocado, no hay nada, no es nada que se ponga en play, todo tocado. Tengo instrumentos que emulan a todos esos sonidos de naturaleza, diferentes aves, diferentes mares, el mar, todo, todo hay sonidos auténticos. Una flauta, una nota, una melodía. Hay algo que te conecta con algo de la niñez, te conecta algo con la adolescencia y te lleva a ese momento. Es como, digámoslo así, una regresión, por decirlo de alguna manera, y te puede conectar con un momento más oscuro o te puede conectar con un momento muy bonito, muy alegre, que te da una chispa, ¿no? En ese proceso, el sonido va a llegar, como digo siempre, al lugar adecuado.
a nivel emocional, a nivel energético. Es como si fuera, lo digo siempre, por las formaciones y talleres es algo que me encanta porque así lo he sentido y así lo he percibido. El sonido es como si fuera un desatascador. Un desatascador, una tubería que está embozada, no sé allí si es la misma palabra, está atascada y no pasa el agua. Cuando presionamos y vamos limpiando, de repente el agua fluye. Ese es nuestro sistema también energético. Cuando nosotros estamos bloqueados, porque estamos en un periodo, en un momento en el que hay momentos tensos y densos en la vida, como a todos nos pasan en momentos en la vida, ahí estamos totalmente saturados. Hay muchas veces que no podemos ir más allá o ver más allá. No está ni bien ni mal. Hay momentos que es necesario estar ahí porque hay que ver otras cosas. En ese momento de desatascar todo eso que está ahí atascado, empezamos a ver otras cosas. Puede ser una flauta, puede ser un tambor, puede ser algo. Entonces, en ese viaje, ahí viene la sanación. Después del viaje es cuando se abren círculos, dependiendo si hay más tiempo o menos tiempo, si son actividades diarias o son actividades de retiros, que se hacen retiros de yoga, con sonido y con todo, se comparte. Y ahí es cuando ya se puede entrar en un proceso terapéutico. También se hacen a niveles particulares, terapéuticamente, con diapasones terapéuticos, con cuencos, con voz, tambor, y ahí ya sí que es verdad que ya más individual se entra más profundo. Toda esa parte es la que, digamos, te lleva a ese viaje. Es un viaje realmente interno. Es observar. Hay mucha gente que a lo mejor el tambor pues no le gusta o le genera nerviosismo o lo tiene rechazo, ¿no? Y hay que ver qué es lo que está moviendo, porque, por ejemplo, el tambor te puede mover unas emociones de X. Imagínate, hay emociones de rabia ahí metidas, de ira, que realmente ese movimiento del tambor pues empieza a moverlo y no queremos verlo, ¿no? Todo eso es bueno y es muy sanador el empezar a verlo, ¿no? Esas partes que están ahí que no vemos para poder sanarlas, poder verlas y poder ponerles conciencia, ¿no? Poder ponerles esa presencia y poder hacer el respectivo trabajo. Perfecto. Oye, O pues así, está muy padre como lo tienes planeado, porque esos viajes de sonido, bueno, suenan como que realmente es un viaje. Normalmente, ¿cuánto dura ese viaje del sonido? pues mira, lo que son los presenciales que se han estado haciendo, pues eso, hasta antes de esta experiencia que estamos viviendo de humana, ¿no? Ujú. Pues unas 2 horas, más luego el compartir, al final serán 2 horas y media de actividad, más o menos. Ok, qué padre. Y esas obviamente tú las hacías solito, o sea, no necesitabas hacerlas junto con algún maestro de yoga o meditación, sino eso es tú, realmente el viaje tú lo guías y lo haces, pues cuando, bueno, supongo que antes pues lo hacías periódicamente, Sí. este, y, y bueno, de ahí te seguías con los círculos, como que ya una vez que las personas disfrutaban del viaje, sabían a lo que iban, si querían como seguir sanando a través del sonido, hacías los círculos, ¿no? Que de Eso igual es, forma, pues supongo que eran presencial y con el mismo eso, objetivo, ¿no? eso es. Luego, los viajes de sonido lo hacía solo, vamos, lo hago o se hace solo. Luego hay más actividades que hago compartidas con profes de yoga, hacemos yoga con música en directo, es decir, todo ese tipo de cosas sí lo hago ya con amigos profes y demás. Pero el viaje de sonido sí se hacía, la hago solo. Y Ok, ahí es cuando ya se entra en el posterior, que es si a la persona siente, le apetece, comparte y entramos. Si no, no pasa nada. Si no puedes ir, relajarte, dormirte y disfrutarlo y de maravilla. No hace falta nada más, ok, ¿sabes? Si no lo sé. Nadie está obligado a nada, ¿sabes? súper. Nunca. Oye, y las terapias individuales que nos comentas, ¿esas cómo son? O sea, llega la persona, hay una entrevista previa o igual, o sea, le dices, a ver, ten tu viaje y después vemos por dónde nos vamos. ¿Cómo trabajas de forma individual? Pues mira, de manera individual, las herramientas que uso que me encantan son los diapasones terapéuticos. Los diapasones son con los tenedorcitos, como les digo, estos de aluminio, también diapasones de cuarzo, que son una pasada. Cuencos tibetanos, tema también de la voz, canto armónico y a veces también incluso tambor, depende de la sesión, si hace falta o no. Y luego esencias y diferentes palos santos, salvias, bueno, un poquito diferentes, depende de la sesión, se va usando, depende de lo que se necesite. Y las sesiones, pues en las terapias fui probando realmente un poco el testaje, ¿no? Con los años vas probando un poco qué es lo mejor. Si antes hablar y qué te ocurre, me di cuenta básicamente que lo que hablaba era un ego, una mente totalmente de
¿sabes? Estoy mal por esto, estoy bien por esto, tal, quiero lo otro. Todo el mundo queremos sentirnos bien, es obvio. Todo el Claro, mundo quiere sentirse bien, ¿no? Pero no queremos ver que nos sentimos mal. No queremos verlo. Eso no queremos verlo. Pero eso es sentir también, sí, ¿no? Eso es lo que me, no sé, lo que me vi dando cuenta, ¿no? Sentirse bien y sentirse mal son partes de la vida. Entonces, está claro que cuando tú vienes a una terapia, sea la que sea, es porque te sientes mal. Poca gente viene, y he tenido gente que viene por trabajo interno, no es porque se sienta ni bien ni mal, viene porque es su proceso. Mucha gente que viene a las actividades grupales, por eso. Es un trabajo en el que trabajo consciente contigo mismo. Pero normalmente cuando ya se entran en cosas, pues la gente espera a estar ya un poquito mal, ¿sabes? Ya, pues, temas personales, ¿no? sí, Entonces ahí me di cuenta que hablar al principio y al final, básicamente la persona sí que es verdad que se le crean expectativas, se le crean. Entonces, básicamente incluso prefiero entrar en la sesión, que la persona se relaje, la persona se tumba, le hago diferentes ejercicios de respiración para que vaya conectando con ella o con él mismo y a partir de ahí empiezo yo también a preparar la sesión, me preparo a mí mismo y preparo un poco todo el tema a nivel tanto energético como con esencias, etcétera, ¿no? Testajes, a veces uso péndulo, a veces no, depende un poco la temporada también, eso depende un poco de mí. No soy mecánico, la verdad, en las terapias, no soy mecánico. Tengo muchas posibilidades que he ido experimentando, pero no soy mecánico. Cada persona es un mundo. Hay personas que van más desde el plano más mental, más racional, hay que trabajar de una determinada manera, eso lo vas viendo rápidamente un poco, ¿no? En cuanto vas trabajando con ellas. Y hay personas que van más a otros niveles, a otros niveles de conciencia, pero no, no mejores o peores. Cuando hablo de niveles no me refiero por eso, ¿eh? Me refiero simplemente pues, para poder comunicarte. Y ahí es cuando ya, depende del paciente, la persona, ahí es cuando ya se entra en el compartir de una manera o de otra. Hay personas que simplemente se quieren relajar, quieren venir para relajar la ansiedad. Para el estrés, para la ansiedad y para tal, el sonido es mano de santo. Mano de santo. Aunque no quieras hacer trabajo interno, que diga, mira, es que no quiero ver mis heridas, no quiero trabajar conmigo, no quiero ver mis sombras. Vale, genial. ¿Qué tienes? Estrés, ansiedad, nerviosismo, estás más deprimidillo, más deprimida, etcétera. Trabaja con sonido. El estado simplemente, en el que te va a dejar quieto. Y a partir de ahí tienes la posibilidad de que poco a poco vayas viendo que en un estado de quietud, si eso no lo usas para tapar lo otro, es maravilloso. Tienes dos opciones, yo siempre digo, el sonido, como cualquier herramienta, digamos más como un yoga, como todo, lo puedes usar, como decimos, como un parche para no ver lo que no queremos ver o para entrar en estados de quietud, para entrar en estados de conciencia, para poder ver lo que no queremos ver. claro. Lo que queremos ver, las luces de colores son maravillosas y cuando las vemos es un lujo, es maravilloso, pero cuando aparecen las sombras y aparecen como digo, esas cosas más que consideramos oscuras, que no tienen por qué ser ni buenas ni malas, que nosotros las hemos dejado en el cajón, esas ya no nos gustan. Y ahí es donde radica la sanación. Ahí, cuando entramos ahí, es cuando realmente podemos ver la luz. Exacto. Justamente. Oye, y bueno, hablando un poco de la experiencia que has tenido con las personas a las que pues has tenido como, pues sí, como el placer de acompañarlos en su viaje este de sonido o en terapias individuales. ¿Nos podrías contar como alguna anécdota de alguien donde realmente viste que hubo un cambio muy importante o alguna anécdota que haya pasado durante la sesión? Sí, ha habido varias, pero mira, la primera que me viene, que fue impresionante, fue con una mujer de unos 70 y pico años, largos, cerca de los 80, que vino a una sesión. Esta fue grupal, esta no fue particular, pero bueno, yo siempre digo, la grupal o la individual, el trabajo lo único que va a diferenciar hay puntos, pero bueno, el trabajo interno. Bueno, esta mujer tenía Alzheimer, digo tenía porque, vamos, tiene Alzheimer, vamos, o tenía hace muchos años, entonces le perdí la pista de hace unos años. Tenía Alzheimer, esta viene acompañada de su hija. Nunca Ok, había venido nada de esto ni sabía de qué era. Para que te hagas la idea, era el Alzheimer en el grado en el que a mediodía, esto fue por la tarde, no sabía el nombre de su hija. ok, Es decir, a ese grado, ¿vale? Es decir, en plan de que cada día se le olvida el nombre de su familia, de su hija y no sabe, etcétera, ¿no? A ese grado. Bueno, pues se vino el viaje de sonido, todo normal, acaba el viaje de sonido, la mujer encantadora, no comparten nada.
Pero a mí 2 días después me llama la hija y me dice: Javi, estamos alucinando. Cuando mi madre volvió a casa al día siguiente, se me ponen los pelos de punta, ¿sabes? No sé si se ve, ¿sabes? Pero es Sí, como tengo sí. los pelos de punta. Me dice, mi mamá acaba de describirme las comidas, eran brasileños, digamos, tienen familia en Brasil, las comidas que hacían de adolescentes de pequeño con la familia en Brasil y me ha mencionado todos los nombres de la familia que estaban reunidos, dónde nos reuníamos en el patio, qué hacíamos, qué no hacíamos, qué cantábamos, todo. Normalmente se suele recordar más la parte musical, cantos, canciones, normalmente suele estar más asociado a que las personas es lo primero que recuerdan. Con el Alzheimer eso es ya está científicamente lo sabemos, ¿no? Que eso lo recuerda rápido, pero es que esta mujer era situaciones de vida, nombres de las familias, dónde se reunían, qué comían, qué no hacían. Era alucinante, 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 Eduardo. Es como cuando me lo contaba y decía, digo, de verdad, porque todo esto lo puedes leer, he podido tener experiencias, ¿no? Pero fue la primera vez que fue con una persona con Alzheimer. Por eso digo, el sonido, a mí me gusta tratarlo con mucho respeto y cuento casos así, como hay otros, pero porque son casos en los que no es que vaya a curar el Alzheimer, no es que vayamos a curar una enfermedad grave o no grave, pero lo que nos va a ayudar es a tomar conciencia de muchas cosas, a poder sanar, a tener procesos más relajados, más tranquilos. Y en ese proceso probablemente puedan llegar, depende del grado en el que esté cada circunstancia de la vida, probablemente a mejorar o incluso a sanar. Tuve también la posibilidad de trabajar en laboratorio con el sonido. Eso también es otra historia muy interesante, con neuronas también. Ok. Ese también, si quieres, te lo comparto porque es algo también muy interesante Sí, de, sí, de por ese favor. trabajo. Y eso es una experiencia con una persona humana y lo otro te cuento pues una experiencia pues con una placa Petri. Que creo que también es muy interesante. Bueno, esto fue en una universidad acá, con una amiga, una compañera que venía a actividades, era científica, y me propuso pues, estudiar con el sonido científicamente pues, más cosas, ¿no? Me propuso trabajar con células de cáncer o con neuronas. Y como con células de cáncer, pues había bastante trabajo en Estados Unidos, hay muchísima información y bueno, hay muchas cosas, se está utilizando el sonido para trabajar en muchos procesos y demás, ¿no? Aquí en España por lo menos no es tan conocido, se considera muy New Age todavía, entonces ese concepto, es decir, ya se está abriendo muchísimo, ¿no? Pero bueno, con mucho respeto sobre todo, es decir, no se trata ni estoy diciendo que el sonido te vaya a curar 100% de nada, ¿vale? Es decir, estoy hablando con mucho respeto hacia Sí. todo ese tipo de... Entonces, esto trabajamos con neuronas a nivel en la placa del Petri. Se prepararon, como se preparan se prepararon, incubaron, digámoslo así, dos diferentes, dos cultivos. El mismo cultivo, uno se dejó en una sala totalmente separada y el otro fue con el que trabajamos. Trabajamos con sonido de cuencos de cuarzo, con diapasón de cuarzo y con la voz. El tratamiento de sonido se hizo durante 30 minutos. 30 minutos de continuo tratando a la placa de Petri con las neuronas. Esas neuronas, después de 30 minutos de trabajo con sonido, se las volvieron a meter separadas de las otras, todas estuvieron en todo momento separadas digamos, donde meten esa camarita que las meten para mantenerse en temperatura. Bueno, pues la sorpresa fue de que lo primero, las neuronas vivieron muchas más horas de lo que normalmente la neurona podría vivir. Estas neuronas empezaron, no me recuerdo muy bien datos, ¿vale? Tendríamos que tal, decir, pero más de 70 y pico horas, casi cerca de 80 y seguían. Las ramificaciones neuronales, ¿sabes? Esto que vemos en los dibujitos, así cuando Ujú. tal, de los escáneres, de lo que era el inicio a lo que fue después de esas 70 y pico horas, que todavía seguían ahí, ¿sabes? Era alucinante, ¿no? Es decir, había creado más ramificaciones entre ellas, como más hilos de conexiones, Wow. más hilos de conexión. Cuando vi esas imágenes, cuando vi todo eso que me lo compartieron, fue como, ¿en serio? Qué pasada, porque es verdad, ¿no? Que todo este tema de la meditación, el sonido, el tal, hablan de todo esto, hay un montón de estudios con la meditación, de eso hay un montón de tal. Pero era muy bonito sobre todo el experimentarlo contigo mismo, poder verlo tú, con algo que has hecho tú, que no hay ningún filtro. Científicamente eso mismo había que haberlo hecho pues en 4 sitios diferentes. Bueno, el protocolo científico, para no entrar ahí, es bastante arduo y largo, pero con eso que estuvimos haciendo durante varios días y con otras pruebas más, fue decir, wow, las neuronas se
crean puntos de conexiones. Imagínate eso en nosotros. Nosotros somos agua. El sonido va más rápido por el agua que por el aire. Ese sonido que entra en nuestras células a nivel molecular, a nivel físico, ese agua que somos casi un 80, 75, 80% agua, cambia la información del agua, cambia y transmuta a nivel neuronal, que podamos generar esas interconexiones. Esas interconexiones nos dan diferentes puntos de conciencia, puntos de cambiar la vida, cambiar patrones de conducta. Es maravilloso cuando decimos, jo, es que tal, es que esto no cambie ya, pero nos hemos planteado el hecho de hacer algo diferente. Esto es un tópico que se escucha en cualquier vídeo de YouTube, en cualquier texto de Facebook. Cambia tu forma de hacer las cosas, el que piensas, sí, muy guay, pero lo hacemos. No lo hacemos. No somos, si somos sinceros, no lo hacemos realmente con todo. Cuando hacemos eso y lo ponemos en conciencia, decimos, wow, estamos viendo eso en una paca de Petri, estamos viéndolo en nosotros. En mí he visto el sonido, cómo me ha cambiado mi forma de ver la vida, mi forma de experimentar todo. Es cuando te das cuenta de decir, wow, cuando empiezo a hacer cosas diferentes, es verdad que esa frase, como digo yo, más de New Age, es verdad, pero hay que ponerle un trasfondo, hay que ponerle realmente la esencia de acción, esa esencia que realmente es la que vale, no la frase y que me quedo ahí en qué bonito es, sino en tu experiencia. Veo este experimento y ahora digo, jo, soy un poco más consciente de que esto algo hace. Venga, pues veo posibilidades en mi día a día, que es donde realmente vale de algo todo el trabajo interno y la espiritualidad, por decirlo de una manera. Si luego yo en mi día a día me di cuenta de que tengo un patrón de conducta, de que me dejo hundir por la gente y hago lo que los demás quieren y no tomo mi lugar, por ejemplo, y luego tengo una experiencia, una situación en la que se me pone ahí, me he dado cuenta de ella, pero no tomo una acción, ni me pongo en mi sitio, ni pongo determinadas cosas en su sitio, me va a dar igual. Que sentado en la esterilla de yoga, meditando, sea súper consciente y que diga, qué guay, es que me di cuenta que tengo este patrón de conducta. Vale, pero si en la vida diaria no lo hago, me da igual. Entonces ese patrón neuronal que se ha conectado se vuelve otra vez a disipar. ¿Me comprendes? Exacto, Entonces sí, fue claro. como maravilloso experimentarlo desde ahí. Sí, y lo que bien dices, o sea, una vez que lo identificamos a través, como puede ser estos viajes del sonido, pues es ahora sí, a chambearle, ¿no? A trabajarle para, pues para justamente si queremos cambiar, pues hay que hacer mucho trabajo de por medio. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. No, no No es digo que sea fácil. difícil, pero tenemos mucha resistencia. Somos... Exacto. Y lo creo que lo más importante, uno, es darnos cuenta y dos, querer realmente cambiarlo, ¿no? Porque como bien dice, si nos damos cuenta y pues nada más ahí como que lo vemos y le ponemos ahí su parche, pues ahí se queda. Pero si empezamos como a trabajar poco a poco, pues poco a poco irán habiendo cambios y que pues de eso se trata, ¿no? Porque pues también hay que ser compasivos con nosotros y pues hasta donde amorosamente podamos ir trabajando esos cambios, también hay que hacerlo, ¿no? Y tomar en cuenta esa compasión hacia nosotros mismos. que es la más difícil. Exacto. A Sí. veces, ¿eh? Depende de Sí, caminos por compartir ese de vida y con uno mismo y con la gente. Al final somos muy compasivos, más fáciles compasivos con el resto que con nosotros, ¿sabes? Entonces es es más cor importante. sí, es correcto. Oye, pues ha estado muy guay la plática, como dicen ustedes. Y pues, ¿nos podrías regalar algo de lo que tú haces con el sonido? Sí, podemos por el tema un poco de medios y logísticos, había pensado en un poquito de flauta, Ok, porque como hablábamos, la flauta es una herramienta que nos conecta con el corazón, es una herramienta que sana el corazón, muchas otras también, pero la flauta nativa americana, en este caso es una flauta americana doble, como veis ok, tiene dos cañas, sí, una flauta es maravillosa y bueno, pues había pensado y sentía un poco pues hacer un poquito con flauta americana doble. Tengo ok. también otra aquí que si luego tenemos tiempo, pues luego también le dedicamos a esta Dakota también un poquito de tiempo y si no... Así que bueno, os Dale. invito a darle un poquito, os invito a cerrar los ojitos, que ya nos habéis visto durante mucho rato. Cerramos los ojitos y vamos conectando con la respiración. Os invito a que con la boca cerrada, si podéis, a través de inhalar y exhalar por la nariz, mejor. Si no podéis exhalar por la nariz, exhala por la boca, pero mejor nasal. Conecta con esa respiración, inhala y exhala de un ritmo natural. Observa de no forzar esa respiración
que sea una respiración abdominal, es decir, inhala, hincha la tripa, exhala, mete la tripa hacia adentro, como si quisieras que tu ombligo tocara tu columna vertebral, incluso metiendo hasta adentro. Inhalas y exhalas de manera natural. Conecta con esa respiración. Te invito a que vayas tomando un foco de visión en tu tercer ojo, justo en medio de tus dos cejas. Tu mirada interna pone un foco. Probablemente ahora lo que vas a ver es como una pantalla negra. Esa pantalla negra localiza un punto. Y en ese punto quédate concentrado, concentrada y respirando. Y te invito a que te dejes llevar y te dejes guiar a través del sonido de la flauta. Y siente.
Inhala profundamente. Exhala profunda. Toma presencia en tu respiración, volviendo al cuerpo, volviendo a esa respiración y tomando presencia de nuestro cuerpo físico. Puedes mover tus dedos de las manos y tus pies. Movimientos de cabeza de un lado hacia otro, muy suavemente. Puedes mover tus hombros. Mueves tus brazos. Incluso te estiras como si recién levantas estuvieras por encima de tu cabeza, estirando tus brazos. Y lentamente vamos abriendo los ojitos. Y vamos tomando esa presencia de volver al lugar en el que nos encontramos. Me hiciste volar, me dejaste sin palabras. Me dejaste en un estado, sí, muy padre. Gracias, porque realmente, pues fue una probadita, pero para mí al menos, y espero que para todos los que nos vean, pues fue un gran viaje. Muchas gracias, Javi, por eso. Gracias a ti, Eduardo. No, y bueno, pues no sé si quieras, antes de despedirnos, agregar algo más, comentarnos tus redes, si tienes algún evento en línea o presencial próximamente, cuéntanos. Bueno, pues si a quien le apetezca tomar contacto ya directo, bueno, Instagram, que es la red social en la que realmente más activo estoy, es Sonidos del Corazón, con guión bajo entre medias, es decir, sonidos, guión bajo, del guión bajo corazón. Ahí pues podéis seguir la cuenta, en los stories voy poniendo lo que va viendo, tanto bueno, a veces día a día como 3 veces actividades, retiros, temas online, si van saliendo algo lo voy poniendo todo por allí y luego pues bueno, las publicaciones que se van haciendo de los diferentes vídeos y demás.
Ahí podéis también seguirme, podéis escribirme cualquier pregunta, cualquier igual propuesta que se pueda hacer. Hay personas que a lo mejor te dicen, oye, quiero hacer una sesión online, individual, o quiero hacer no sé qué, o cualquier cosa, cualquier propuesta que se te ocurra, pues puedes directamente por ahí. Las llevo personalmente, obviamente, así que soy de los que responde, no, no lo dejo ahí durante semanas. Y otra red social también, que también el YouTube, Sonidos del Corazón, el canal. Mi página web es sonidosdelcorazon.com y bueno, a través de ahí, porque luego el resto tampoco es lo que más activos está y a través de ahí podéis conectar. Instagram es donde, digamos, más estoy en el día a día y cualquier persona puede conectar por ahí. Oye, pues Así que nada, perfecto. muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, gracias a todos los que nos están viendo, a los que están viendo este video y pues mil gracias a ti por compartir el bambú, por compartirnos tus sonidos del corazón y pues nada, te lo agradezco mucho y te mando un Muchas abrazo gracias. muy fuerte hasta Otro para Madrid. allá. Otro Es- para allá, para México. Sí, pues bueno, te agradezco mucho que estés pues haciendo esto por las personas, por la humanidad, porque pues creo que justo haciendo estos pequeños actos es como pues, logramos transformar no solamente nuestro entorno, sino el entorno de muchas personas. Entonces también gracias por eso y pues estamos en contacto y nos vemos pronto. Así es, Eduardo. Muchas gracias por invitarme, gracias por estar aquí ahora y incluirme dentro de tus entrevistas. Muy a gusto, muy cómodo. Y nada, prontito vamos hablándonos y encantado. Gracias a todos los que estáis viendo, los que veréis estos vídeos y esperemos que os haya sido de alguna aportación. Como digo siempre, si te sirve, te vibra, tómalo y si no, suéltalo. Que Con así mucho sea, amor o sin él. Pero claro. quédate lo que te valga. Que así sea. Pues bueno, nos vemos. Gracias a ti, gracias a todos. Hasta la próxima.